Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta antes de asistir al templo. Debes tener claridad sobre el proceso de inscripción y participación en las celebraciones litúrgicas. Si tienes algún cuadro gripal, no asistas a la celebración. Quédate en casa cuidando tu salud. El personal de la parroquia debe tomarte la temperatura y diligenciar algunos datos de control. Recuerda hacer la desinfección de tus manos y zapatos al momento de ingresar. Debes usar el tapabocas todo el tiempo. Con estas recomendaciones haremos de nuestros templos lugares seguros. La Biblia es el alimento fundamental para un cristiano, para un católico. La Biblia, fuera de ser alimento, es luz. Es como la luz que nos guía por el camino. Si no, nos vamos perdiendo. Algunas recomendaciones para tener en cuenta después de asistir al templo. Sigue las indicaciones orientadas por el personal de la parroquia para la evacuación. Una vez salgas del templo, dirígete directamente a tu casa y sigue las recomendaciones de desinfección. Evita las reuniones a la salida del templo. Recuerda siempre mantener la distancia de 2 metros. Con estas recomendaciones haremos de nuestros templos lugares seguros para todos. Para que haya solidez y fortaleza en la vida de fe, es necesario acercarse a la Sagrada Escritura con fe, con devoción, con cuidado, encontrando lo que Dios quiere. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta antes de asistir al templo. Debes tener claridad sobre el proceso de inscripción y participación en las celebraciones litúrgicas. Si tienes algún cuadro gripal, no asistas a la celebración. Quédate en casa cuidando tu salud. El personal de la parroquia debe tomarte la temperatura y diligenciar algunos datos de control. Recuerda hacer la desinfección de tus manos y zapatos al momento de ingresar. Debes usar el tapabocas todo el tiempo. Con estas recomendaciones haremos de nuestros templos lugares seguros. Programas de difusión del texto mismo. Todos tienen que tener la Biblia. Recuerden que la Conferencia Episcopal de Colombia tiene su programa, cada católico con su Biblia, con distintas ofertas. Segundo, enseñar a leer con provecho el texto de la Sagrada Escritura. No cualquier lectura del texto bíblico es adecuada. Así como una poesía se lee de una forma, una historia de otra, o un relato fantástico de otra manera, así la lectura provechosa de la Biblia tiene que tener algunos elementos de cultura bíblica general que, por supuesto, con la ayuda de cursos y de otras formas de enseñanza podemos lograr. Tercero, en tercer lugar, enseñar a orar con la Biblia. Son muchos los métodos para una lectura orante de la Biblia. Uno de ellos se llama en latín Lectio Divina, pero no es ni el más frecuente ni el más fácil. Lo más sereno es leer y comprender, leer y rumiar lo que está allí, para luego cerrar el texto y hablarle a Dios de lo que Él nos ha hablado allí. Por supuesto que hay muchas formas, pero por eso propongo que no falte en ninguna parroquia un programa que se llame Lectura Orante de la Biblia. Y cuarto, el cuarto programa de una buena pastoral bíblica es la animación bíblica de toda la realidad. Porque no solo la pastoral, ABP, animación bíblica de la pastoral, sino la animación de la vida social, la animación de la vida política, la animación de todo, desde la palabra de Dios es lo que tenemos que hacer.
Solo la palabra de Dios es luz para nuestros pasos y de verdad cambia el mundo. Y si en algún lugar nos escuchan en donde se pueda estructurar a nivel diocesano la pastoral bíblica, recuerden además que también tenemos el deber de promover biblistas con estudios de alto nivel que puedan ayudarnos a todos en la iglesia particular a entrar en las dinámicas del conocimiento y del amor de la Sagrada Escritura. Así, al terminar el mes de la Biblia, a nombre de la Comisión y del Departamento de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia, con mucho gusto y con mucho afecto los bendigo, encomendándolos a la palabra y pidiéndoles que se aficionen cada vez más a mirar a Jesús en los evangelios y a ver cómo esta palabra fecunda toda su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengo el gusto de saludarlos en esta noche, en este día tan especial, 30 de septiembre, cuando el Papa nos ha hecho un gran regalo. En el centenario de la muerte de San Jerónimo, nos ha entregado una carta que en algún momento de estos días tendríamos que leer. Los invitamos para que la consulten en el internet, en las redes sociales. Este saludo lo hago desde acá, desde la Conferencia Episcopal de Colombia. Es el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica. Llegamos ya al último día de nuestra semana bíblica que habíamos propuesto. Los invito, en la medida en que cada uno se familiarice con la palabra, que se acostumbre a leerla personalmente, a orarla y a utilizarla como medio para el encuentro vivencial con el Señor. El encuentro comunitario será más rico y profundo, pues será el compartir las experiencias, las riquezas del encuentro con el Señor a partir de la palabra. Saludo a todos los seguidores de este canal de Facebook de la Conferencia Episcopal de Colombia, de la Diócesis de Facatativá y al canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Colombiana, por donde también nos pueden sintonizar en esta noche. Además, quiero saludar a los oyentes de la emisora Voz Dei de la Diócesis de Cúcuta, la frecuencia de la esperanza y de la paz, Voces Rovirenses de la Diócesis de Málaga, Santander, la emisora Asunción Estéreo de El Tarra, norte de Santander, la emisora Mariana de la ciudad de Bogotá, Católico en Acción, es un canal en YouTube desde Florida que también nos están retransmitiendo, la emisora virtual de la Arquidiócesis de Barranquilla, FUNADE, la emisora Amazonía Estéreo en Puerto Guzmán, Putumayo, Superestelar 94.8, la radio comunitaria de la Diócesis de Guamal Meta. Hemos recibido también durante el día muchas felicitaciones. Hoy nos han escrito desde la Diócesis de Pasto, desde el Seminario Mayor Los Sagrados Corazones. Nos dicen que se han conectado durante todas estas noches y para ellos ha sido una experiencia muy agradable. Saludo especialmente al seminarista David Vaca Rosero, que hoy nos ha escrito y que nos dice que la diócesis de Pasto, Ipiales y Tumaco, allí acompañados por los padres sulpicianos, los seminaristas, están conectados durante todas estas noches. Hoy tenemos el gusto y tengo el gusto de presentarles al padre John Freddy Vázquez Zapata de la Arquidiócesis de Medellín. El padre es magíster en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Actualmente es profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y hoy nos va a acompañar con el tema La palabra de Dios es inspirada por el soplo del Espíritu. Los invito entonces para que desde este canal de Facebook se unan y vayan entonces compartiendo esta transmisión con sus amigos y con sus contactos. Padre, bienvenido y es un gusto tenerlo entre nosotros en esta noche tan especial cuando celebramos a San Jerónimo. El 30 de septiembre del año 420 fue la Pascua de San Jerónimo, un hombre que nos enseña la pasión por Jesús, la pasión por el reino, la pasión por la vida y la pasión por los hermanos. Una pasión que se vuelve contagiosa para todos nosotros. Con una vida muy especial, retirado después de Roma a la Tierra Santa, junto de la cuna de Jesús, él allí se dedica a traducir los evangelios, el evangelio de San Mateo, y a hacer un estudio y una animación para que todos estudien, recen, gocen, mediten, conozcan al Señor a través de su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que es espíritu y vida. Gracias, Señor, por San Jerónimo, que nos enseña ese amor, ese gusto de saber escucharte y conocerte en tu palabra. Yo quiero empezar con corazón de católico, de colombiano, agradeciéndole a la Conferencia Episcopal, también al Padre Francisco Emilio Mejía Montoya, y esta experiencia tan bonita que nos ha regalado en el mes de la Biblia, primero con algunos estudios bíblicos de hombres y mujeres, religiosos y sacerdotes de Colombia, dedicados al estudio de la palabra las semanas anteriores, y estas 2 semanitas, la semana pasada y estos 3 días, con la experiencia de la lectura orante de la palabra del Señor, la Lectio Divina. También un saludo bien especial, lleno de cariño, a las emisoras, a los que nos escuchan en las emisoras, en hogares, en parroquias, en seminarios, a través del Facebook, a través del YouTube, las comunidades religiosas, comunidades de clausura. Ven en esta noche espíritu de la palabra sobre cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, por tu espíritu, haga en cada uno de nosotros una nueva creación. Que este año de la palabra que nos ha regalado el Papa Francisco con motivo de los 1600 años de la muerte de San Jerónimo nos deje a nosotros un amor, una pasión, una vida en la palabra del Señor. Escuchemos la palabra. En la segunda epístola a Timoteo dice así: tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para arguir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada es una palabra, esa palabra inspirada solamente
aparece en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento en la Biblia, solo aparece aquí en este versículo, en el versículo 16, el capítulo 3, segunda epístola a Timoteo. Es inspirada por Dios. Pero además de este texto tenemos que acercarnos a otro texto para que nos habla de la inspiración. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. La repito, segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestro corazón el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Segunda epístola de San Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. En el estudio de la Sagrada Escritura, en el conocimiento de la Sagrada Escritura, pues nosotros tenemos la acción del Espíritu Santo desde el primer versículo de la Biblia hasta el último versículo. El Espíritu está presente en el Pentateuco, el Espíritu está presente en los libros históricos, en los profetas, en los libros sapienciales, en los salmos. El Espíritu habla en los evangelios. Jesús está lleno del Espíritu. El Espíritu mueve a Jesús. El Espíritu, el Evangelio del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles. Pablo, que nos habla tan hermosamente del Espíritu Santo, cito dos pedacitos nomás. El Pentecostés de la carta a los Romanos, capítulo 8. El Pentecostés de los Gálatas, capítulo 5. El Pentecostés de la primera Corintios, otra, el capítulo 12. Y así todo el Nuevo Testamento también está lleno de esa presencia hermosa de Dios que se llama el Espíritu Santo. Los estudiosos nos van a enseñar a nosotros dos cosas sobre la inspiración. Podemos traducir la palabra inspiración de dos maneras. Dios ha inspirado. Se llama el modo pasivo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios en obra del Espíritu Santo. Ha sido inspirada por Dios. O de un modo activo, segunda manera que lo podemos decir es: toda escritura es inspirante para que los hombres sigan la historia de Dios, el camino de la salvación. La mayoría les gusta más cuando decimos que toda escritura ha sido inspirada por Dios. O sea, que Dios ha soplado, ha metido su aliento, ha metido su vida en los textos sagrados. Y yo quiero contarles un testimonio así pequeñito para que entendamos por qué la Biblia es inspirada. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, decimos que no es un libro muerto. La Biblia es viva, es palabra de Dios, la da el Espíritu Santo. En alguna ocasión estaba en la Eucaristía y entonces se hizo toda la celebración. Cuando se acabó la celebración, se acercó un muchacho muy contento y me dijo: Padre, hoy he escuchado al Señor. Y le digo yo: ¿y cómo es eso que has escuchado al Señor? ¿Qué te gustó? Me dijo: me encantó la primera lectura, porque mi vida está en un caos y hoy Dios me ha llamado a la conversión. Era la lectura de los 10 mandamientos. A ese muchacho lo tocó el Señor con los 10 mandamientos, alabado sea el Señor. Él sintió que de una vida en caos, el Señor lo ponía en una vida en orden, lo llamaba a una vida nueva. Pues ese hombre fue capaz de escuchar la palabra, hizo un proceso de una vida nueva, nosotros lo llamamos conversión, empezó a entregarse a la parroquia, a aprender a leer la palabra,
es catequista, organizó un hogar y es un discípulo del Señor. ¿Por qué él fue capaz de escuchar esa palabra? Porque esa palabra no fue una palabra que se le quedó en el olvido. ¿Qué le dijo esa palabra? Es el Espíritu Santo el que está hablando a través de la palabra del Señor, y en el Espíritu este hombre fue capaz de escuchar a Dios. Pues una súplica, Señor, que seamos siempre capaces de escuchar. Abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu nos diga lo que tú has inspirado, y tu Espíritu inspire en nosotros el camino, la vida de Dios, la vida del reino. Muy bien. Además, para tener en cuenta el tema de la inspiración, nosotros vamos a ir a recordar hoy en el Concilio Vaticano II, hay un documento muy importante sobre la revelación. En latín se dice Dei Verbum. Uno quisiera traducirlo palabra de Dios, así se traduce. Pero el documento habla sobre la revelación. Y en la revelación tenemos que tener en cuenta varios elementos para hacer el conjunto, no uno solo, hay que tener varios elementos. El canon, la tradición, la inspiración, la verdad y el magisterio. Yo los voy a repetir. Varios elementos para poder entender por qué esa palabra es inspirada, por qué esa palabra es sagrada, porque esa palabra es norma de la vida de la fe de los creyentes. Entonces tenemos que tener en cuenta el canon, la tradición, la inspiración, la verdad y el magisterio de la Iglesia. Y a cada una de esas expresiones le vamos a dar un rengloncito de explicación. ¿Qué es el canon? El canon es los libros de la revelación escrita que en un largo proceso, casi de 15 siglos, la Iglesia nos ha dicho que contienen la presencia de la historia de la salvación. El canon son la lista de los libros de la revelación escrita que en un largo proceso de la Iglesia ha dicho en un acto jurídico cuáles son los libros canónicos, los que nosotros tenemos. Los libros canónicos entonces son los que están dentro de la Biblia. Hay otros libros religiosos que no son inspirados, que no están dentro de la Biblia. Por ejemplo, del Antiguo Testamento tenemos el libro apócrifo de Enoc. Ayer que celebrábamos a los santos arcángeles, en ese libro apócrifo de Enoc están los nombres de otros 4 arcángeles más, que algunos hablan de 7, pero es un libro que no está dentro de la Biblia. No es canónico, no es inspirado. Y del Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros tenemos una cartica muy bonita que se llama la Didache, la enseñanza del Señor a los apóstoles y de los apóstoles a las naciones. Ese libro no lo tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Es un libro religioso, es un libro testimonio de la fe, también de las primeras comunidades cristianas, pero no está dentro del canon. Nosotros decimos que entonces es un libro religioso, pero no es un libro revelado, el canon. Segundo, la tradición. Segundo momento que tenemos que tener en cuenta, la tradición. ¿Qué es la tradición? Hay una tradición que se llama la tradición oral. Antes de que los libros de la Sagrada Escritura fueran puestos por escrito, había una tradición oral que la compartía el pueblo, la predicaban en el pueblo, la anunciaban en el pueblo. Y por el uso religioso, en la sociología, en todas las religiones tenemos libros sagrados, tradiciones. Esas tradiciones después fueron colocadas por escrito. ¿Qué colocaron por escrito? Lo que ellos contaban de Dios. ¿Qué cuentan de Dios? Los grandes acontecimientos de la fe. De tal manera que la Sagrada Escritura tiene la tradición, la memoria, lo que contaban, digámoslo así, los abuelos a los nietos, y que ellos después lo colocaron por escrito para que a nadie se le perdiera la memoria, ni en la cabeza, ni en el corazón, ni en la vida, de los grandes acontecimientos de la fe. Luego, la palabra verdad. La palabra verdad. Ustedes nos haremos una pregunta.
la Biblia se equivoca. Antes del Concilio Vaticano II había una expresión que se llama la inerrancia, que la Biblia no se equivoca ni la Biblia se contradice. Sí, hay datos dentro de la Biblia que no coinciden. Mateo dice una cosa, Marcos la dice de otra manera, Lucas la expresa de otra manera y de pronto el Evangelio de Juan no la dice. ¿Cuál es la verdad en la Biblia? Que todo tiene que coincidir exactamente. La verdad de la Biblia va a ser lo siguiente. Primero, que cada texto de la Biblia tiene una geografía y un tiempo. Una geografía, por ejemplo, fue escrita en Éfeso, en el tiempo, en el año 62, en el año 90. Pero eso contiene una verdad para poder que entendamos la verdad. Y entonces, aunque otros textos tienen otra geografía y otras épocas, ¿coinciden o no coinciden? En algunas ocasiones coinciden. Dentro de la palabra del Señor, la palabra va evolucionando del Dios del Antiguo Testamento al Dios que nos revela Jesús, al Dios que nosotros creemos en el Espíritu, en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la Iglesia. Entonces, ¿qué es la verdad? Si dentro de la Biblia puede haber cosas que no coinciden o datos que no coinciden, ¿cómo entender que la Biblia dice la verdad? Es muy bonito. Tenemos que superar el término verdad de los griegos, que es la constatación de las cosas por sí misma, e ir al término verdad de los hebreos, que significa que Dios siempre cumple sus promesas y que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es en orden a la salvación de la creación, de la historia, de las personas y de las comunidades. Cuando tú y yo decimos que la Biblia es un libro en la verdad, estamos diciendo que es un libro para la salvación, que anuncia la salvación, el proyecto salvador de Dios. Y entonces, cuando el texto escrito cumple la canonicidad, la tradición y la verdad, nosotros decimos que es un texto inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña eso? Otro momento, el magisterio de la Iglesia. La Iglesia anuncia la palabra. La Iglesia nos enseña a escuchar la palabra. La Iglesia nos dice que en la palabra Dios siempre nos habla. En ese mismo texto sobre la divina revelación, la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, hay dos pedacitos muy bonitos. El primero dice: la Biblia contiene la palabra de Dios, la presencia de Dios, la relación con Dios, el descubrimiento de Dios, la cercanía de Dios, la encarnación de Dios, el proyecto de Dios en cada uno de nosotros. E inmediatamente va a decir también ese documento sobre la divina revelación: por eso nosotros veneramos la palabra igual que veneramos el sagrado cuerpo eucarístico del Señor. Y por eso hoy hemos hecho el altar. Le pedimos al Señor que nos lleve a amarlo, a seguirlo, a elegirlo al escuchar su palabra. Una palabra de vida, una palabra de paz, una palabra de esperanza, una palabra que nos dice el Espíritu, que vivifica la historia, que renueva corazones, que sana las vidas. Recordemos al Papa Benedicto XVI cuando nos dice: no tengamos miedo a conocer la palabra. Es decir, no le tengan miedo a Cristo. En algunas ocasiones hay personas que se pueden sentir confusas un poquito pensando que la palabra, si estudian la Biblia, leen la Biblia, se acercan a la Biblia, van a perder la fe. No, todo lo contrario. A mayor conocimiento de la palabra, mayor conocimiento del Señor y más crecimiento en la fe. Estoy citando a San Jerónimo: conocer la palabra es conocer a Jesucristo. Y Jesucristo es el modelo del amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Entreguémonos al estudio de la palabra. Una súplica: que no haya parroquias, ni comunidades, ni catequistas, ni esposos,
ni discípulos del Señor que no conozcan su palabra. Que nosotros seamos ávidos lectores, oyentes atentos, meditación continua de la palabra, de ese proyecto salvador que nos da el Señor. Y una invitación en este mes de la palabra, en este año de la palabra, en el año 2020, nosotros hemos disfrutado la palabra, hemos comulgado el pan de la palabra, lo que la palabra nos dice en el altar de la palabra, en el ambón, en la liturgia de la palabra, es lo que nosotros comulgamos después en el altar del sacrificio, de los dones eucarísticos, del pan y del vino, de esa otra hermosa presencia del Señor. La presencia del Señor en el altar de la palabra, la presencia del Señor en el altar de la Eucaristía. Y entonces por eso queremos decirle al Señor con humildad, como un acto de fe: inspíranos, que al escuchar tu palabra nosotros sintamos la acción del Espíritu que nos mueve a construir caminos, caminos de perdón, caminos de comunión, caminos de evangelización. Hoy hacemos un altar a Cristo, que es la palabra del Señor, y en este altar a la palabra sentimos que Cristo guía a la iglesia, le habla a la iglesia, acompaña a la iglesia y le dice a la iglesia cuál es su futuro, cuál es su misión y cuál es su tarea. Leer la palabra entonces es un Pentecostés de la palabra. Permíteme en esta imagen que no se les olvide. La palabra tiene que ser. Este es el Pentecostés de la palabra. Esta es la lectura orante. Esta es la lección divina. Una palabra que evangeliza nuestras conciencias, un espíritu que le da vida a nuestras mentes. Llenemos nuestras mentes de palabra de Dios, del proyecto de Dios. Una palabra para ser proclamada. Una palabra para ser amada. Es el Pentecostés de la palabra, el Pentecostés de la palabra. Cada vez, miren, cuando nosotros nos acercamos a la fiesta de Pentecostés, pensamos muchas cosas muy bonitas del Espíritu Santo, pero miren, el primer Pentecostés es escuchar al Señor. Él inspira en nosotros, actúa en nosotros, realiza en cada uno de los creyentes el proyecto salvador de la palabra. Es el Pentecostés de la palabra. Y por último, escuchemos en esta noche al Señor. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos llame a ser discípulos y discípulos de su reino por su palabra. Él te habla a ti, a mí, a nosotros. Queremos hacer un camino de discipulado. La palabra discípulo significa aprendiz, el que hace un camino detrás del maestro. Discípulo es el que escucha. Y si queremos ser apóstoles, tenemos que ser primero auténticos discípulos. El auténtico discipulado asegura la verdadera misión. Es el Pentecostés de la palabra. Señor, háblanos al corazón. Los invito entonces para que nos unamos ya en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, regálanos el Espíritu a través de tu palabra. Regálanos tu palabra inspirada que diseñe en nosotros el camino de la fe, el camino de la iglesia, el camino del testimonio. Vamos a orar con este canto. Ven, Espíritu de Dios. Abre tus manos donde estás, cierra tus ojos. Éntrate allá en el cenáculo del Espíritu. Hoy el Señor revelará por su Espíritu
la palabra que tú En la realidad en que vivimos este primer momento de oración, quiero que lo escuchemos haciendo la súplica de la conversión. Que nos situemos frente a nuestra patria Colombia, cuando tantas personas nos dicen que todo está perdido, cuando hay tanto descontento, cuando hay tantos ideales que nos ayudan a perdernos y no a encontrarnos, que entendamos hoy esta palabra, es el Espíritu el que habla, esta palabra es inspirada, esta es una palabra de verdad que necesitamos todos. Nos ubicamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versículos 22 y 23. Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Es hermoso. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. El resucitado, los discípulos, hay dificultades, hay miedo, hay persecución, hay desánimo, pero el Señor aparece en medio de ellos y habla para dar espíritu. Cuando la palabra es proclamada, nos da el espíritu. Y a mí me ha encantado este texto, y yo lo he llamado siempre el Pentecostés de la misericordia. La palabra del perdón es el resucitado que nos da el Espíritu para que seamos nosotros los resucitados desde el perdón y de la misericordia. Piensa en tu historia personal. ¿Cuánto perdón necesitas? Pues cada que se abra la palabra nos muestra al Dios de la reconciliación, de la misericordia, del perdón. El perdón en la palabra ante la debilidad humana, ante el fracaso, ante nuestras frustraciones, ante el pecado, ante las situaciones difíciles. El perdón que nos da el Señor es solución, es sanación y es salvación. Necesitamos escuchar esta palabra que inunde todo nuestro ser. El perdón en Colombia, el perdón como un camino a la paz, el perdón en los hogares. Señor, ojalá y te pudiéramos presentar perfecciones afectivas, perfecciones económicas, perfecciones sociales, perfecciones morales, perfecciones religiosas. Nos podemos presentar ante ti en nuestra realidad, pero esa realidad que tú amas a través del perdón y de la misericordia.
recibe el espíritu del perdón, recibe la palabra del perdón. Citamos a San Juan Pablo II, ofrece el perdón, recibe la paz. El mes de la Biblia no nos deja a nosotros en una palabra intimista, para mí, sin hermano. El mes de la Biblia, o escuchar la palabra todos los días, no me deja aislado, sino que me hace más social, me hace más ubicado en mi tiempo, en mi espacio, en mi historia. Y esta historia necesita del perdón y de la misericordia. Por eso la palabra nos constituye en ministros del perdón. Es un encuentro para sanar que nos regala Dios, y Dios nos hace sanadores del hermano a través del perdón. La fe auténtica siempre perdona. Podemos leer cada una de las páginas de la Biblia, todas, el profeta Oseas, el profeta Amós, el profeta Jeremías, siempre hay perdón, el profeta Isaías, siempre hay perdón. Las palabras de Jesús son perdón, su presencia es perdón. Dios habla para decir y dar perdón. Ven Espíritu, ven en tu palabra, ven Espíritu, regálanos el perdón. Cantemos todos, oremos todos, supliquemos todos, pero dejemos que el Señor escriba en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra historia, la historia del perdón que está contenida en su palabra. Sopla, Señor, tu Espíritu, porque necesitamos tu presencia, tu palabra, tu perdón. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre nosotros. Una segunda palabra para meditar, contemplar, gustar, donde el Señor diseña su historia en nuestros días. Una segunda palabra que le da identidad a la iglesia. Este segundo momento, esta segunda palabra que escuchamos, un versículo de los Hechos de los Apóstoles, porque tú y yo queremos amar la iglesia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Capítulo 2, versículo 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El Pentecostés de la iglesia comunitaria. Donde hay una comunidad, descubrimos al Cristo vivo. La comunidad no solamente se reúne, está unida. La vida comunitaria, desde la palabra,
es aquella en donde todos apuestan por el sentido común. La vida comunitaria desde la palabra es aquella donde todos tenemos un lugar muy especial, porque el Señor en la comunidad le habla a cada uno y a cada uno le da su tarea específica. Tenemos una misma tarea: ser hermanos, discípulos y discípulas del Señor. En la iglesia tenemos una sola tarea: ser familia. ¿Cómo llegar a la identidad comunitaria? Porque ese es el gran desafío que tenemos frente a tantas comunidades sedientas de la palabra, sedientas de Dios, sedientas de una auténtica espiritualidad. La palabra nos dice cómo debe ser nuestro itinerario de discípulos. Primero, las enseñanzas de los apóstoles, el Evangelio. Nada sin Cristo, todo con Cristo. Nada sin la palabra, todo con la palabra. Las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la unidad, en la alegría de vivir, en la alegría de acompañarnos. Tú no eres mi amenaza, mi hermano es mi bendición. Esa es la vida comunitaria. No tenemos que ser uniformes, tiene que haber la pluralidad, pero la palabra nos va a dar la identidad para que seamos un solo pueblo, el cuerpo del Señor. Miren, estos días de la pandemia nosotros hemos comulgado en la palabra, hemos comulgado en el Evangelio, hemos comulgado en el Espíritu, nos hemos llenado de la palabra del Señor, que es el alimento que nos une. La meta de todos es la palabra, y la palabra se vuelve el instructivo de vida para cada uno de nosotros. Cuando hay vacío de la palabra, hay división. Esta es una palabra que duele decirla, pero lo hago con la alegría de creer que la palabra nos une. Cuando hay vacío de la palabra, aparecen los fanatismos religiosos. Y al lado de todo fanatismo, el fanatismo es algo como si fuera un fantasma, es mentira, no es verdad. Al lado de todo fanatismo aparecen esquizofrenias, divisiones, pleitos, persecuciones. El Señor nos llama a que la iglesia esté unida, pero nos unimos por lo que Él nos dice, porque Él es la palabra encarnada de Dios. Al lado de todo fanatismo religioso aparece la idolatría. En cambio, el camino de la palabra es metas, alegrías, encuentros, sanaciones, peregrinar juntos la historia que Dios nos ha dado. En la idolatría aparecen nuestros dioses y nuestros egoísmos. Ante el vacío y el desconocimiento de la palabra, caemos en los errores de la fe. Pero al conocer la palabra, acertamos que la palabra es el camino de la fe. La palabra nos unifica, por eso estamos sedientos de palabra del Señor. Regálanos, Señor, muchas comunidades donde se ore tu palabra, donde se celebre tu palabra, donde se testimonie tu palabra, donde escuchar tu palabra sea a la vez un gozo y una exigencia, la exigencia de ser hermanos. La identidad de la iglesia está en Cristo, en su Espíritu, en su palabra. Es una palabra de amor. En la iglesia, mañana lo vamos a decir con Santa Teresita, mi vocación es el amor. Y eso es lo que me dice la palabra. Une, Señor, a tu iglesia. Que tu palabra sea el pan comulgado en la mente, en el corazón y en la fraternidad. Permanece en el amor, te invita el Señor. El amor nunca cansa. La palabra siempre anima.
La palabra siempre amo. Cantamos al Señor. El que vive en la palabra no se cansa. El amor es paciente, es afable, no tiene envidia. Y una última palabra maravillosa para la misión. Una palabra que nos va a ubicar a nosotros en una tercera tarea. La tarea del perdón, la tarea de ser hermanos, la comunión y la tarea de evangelizar. Nos ubicamos en el Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio de San Mateo. Toda palabra se realiza cuando tú y yo somos misioneros. Jesús dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora citamos al Papa Francisco, la misión permanente, una iglesia en salida, una iglesia en la calle, una iglesia en la periferia, una iglesia que lleva una palabra inscrita en el corazón, en los gestos, en la sonrisa, en la alegría, una iglesia misionera. Mañana comienza el mes misionero extraordinario en la iglesia, que se ha querido este año que sea una misión con los jóvenes. Una misión para ti. Tu misión en la historia. La misión de la vida. Nuestra misión. Una misión enseñando el reino en la creación, en el cielo y en la tierra. Una misión descubriendo el reino en Jesús. Él es el maestro, el gran misionero. Una misión compartiendo el reino con todos, no condenando, sino amando, no excluyendo, sino abrazando, dejándonos sorprender por la belleza de cada día de la historia. Una misión no para después de la muerte, sino hoy. Él está con nosotros hoy. La misión es la comunión, la amistad, el deseo, la vida de Dios. Pero, ¿qué nos motiva la misión? La palabra de Cristo. Él nos lo ha dicho, nos lo ha mandado, y el Espíritu nos lo recuerda. Él nos hace misioneros en la historia. Y es hermoso como Teresita, Francisco, Jesús Emilio Jaramillo, Juan Pablo II, la Madre Laura, San Benito, San Juan XXIII, San Pablo VI, hermanos que hicieron de su vida una misión en lo cotidiano, en lo sencillo, en la humildad, pero que vieron la realidad y entendieron que la única manera de transformarla era evangelizándola, llenándola de evangelio, llenándola de palabra. Vivir el evangelio, qué bonito. Los santos lo han vivido en ellos, evangelizados, y recibieron esa palabra y se dieron cuenta que no era solo para ellos, sino para los hermanos evangelizadores. Nosotros tenemos que hacer
la misión de la esperanza. Este mes que viene estamos en pandemia, hay dificultades económicas, tenemos que crecer espiritualmente, necesitamos reconciliarnos. Esa es la misión de la esperanza. La palabra no se cansa de enviarnos a hacer un mundo nuevo, una nueva creación. Por eso, jóvenes, pequeñas comunidades, parroquias, seminaristas, religiosos, familias presbiterales, comunidades de clausura, pastores, catequistas, todos recordemos que la palabra se realiza en plenitud cuando tú y yo la anunciamos en la misión de la vida, en la misión de la iglesia. La palabra nos invita a hacer la misión en la humildad, por la donación de la vida. La palabra nos invita a hacer la misión de acompañar al que sufre. La palabra nos invita a la misión de perdonar de corazón al hermano. Cristo es el misionero del Padre. Cristo Jesús, misionero del Padre, haznos discípulos misioneros en nuestra historia. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos abrimos para anunciarla. Realízala en nosotros, que nosotros queremos donarla con la vida y la alegría a los hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pon en mí tus ojos, soy tan pobre y estoy solo. ¿Cómo podría anunciarles cuál es tu voluntad? Tú, Señor, has dicho, yo haré de ti mi siervo. ¿Cómo sabré gritarle al mundo la verdad? Yo contigo iré y seré la luz que te guíe. Yo seré toda tu fuerza, seré también tu voz. Gracias, Señor, y gracias a todos. Padre Francisco Emilio, bendiciones. El Señor nos dé la alegría de conocerlo y anunciarlo siempre. Padre John Freddy, muchísimas gracias. Vamos llegando ya al final de estas noches tan especiales que todos los biblistas nos han regalado. Tenemos sino agradecimientos con todas las personas que en esta noche nos siguen. Gracias a Moni Vaquero, desde la diócesis de Valledupar, parroquia Santa María del Camino. José Quintero, Robinson Roldán, Dios bendiga y multiplique en la fe a nuestros sacerdotes, hombres de fe y guías para enseñarnos la palabra. Padre Freddy, gracias por transmitir con tanto amor, conocimiento y alegría, todo con Cristo. Todos somos comunidad con nuestros dones y talentos, aportando a una mejor catequesis y aprender a ser misioneros. María del Carmen Quiñones Villamizar, gracias, Padre John, por compartirnos su sabiduría en el conocimiento de la Biblia. Jorge Mario Montoya, que también en esta noche se sintoniza con nosotros. Lucecita Garzón, mis más sinceros agradecimientos, padres. Dios los bendiga, los guarde. Maravilloso encuentro, excelente toda la semana. Gracias
a Nelly Daza Durán, que también se conecta en esta noche, a Adriana Mesa, a Constanza Vargas Gómez, a María Edicta, buenas noches, gracias por estas enseñanzas. Hemos tenido en esta noche 360 personas conectadas en el canal de Facebook. Un agradecimiento al Padre Freddy por la compañía y por orientarnos también la lectura orante de esta noche. Yo, en nombre de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica, de Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, obispo de Facatativá y presidente de esta comisión, quien nos dirigía las palabras al inicio de la transmisión de esta noche, quiero darles los más sinceros agradecimientos. Al Padre Juan Elías Muñoz Gómez, sacerdote de San Sulpicio, quien nos preparó en este año todo el material que muchos de ustedes han podido tener de forma digital. Les invito para que las personas que no lo tengan lo puedan entonces solicitar aquí en la dirección que aparece en el video. Al Padre Gabriel Jaime Gómez Gutiérrez, de la diócesis de Girardota, al Padre Pablo Emilio Luque Pulido, a la hermana Rosemary Castañeda Montoya, a Paula Andrea García Arenas y al Padre John Freddy, que nos ha acompañado en esta noche. Mil gracias y continuamos conectados. La semana bíblica termina, pero nuestro amor, nuestra pasión por la palabra no termina. Continuamos haciendo eco de las palabras del Papa Benedicto XVI. Los invito a adquirir intimidad con la palabra y que la palabra sea la brújula que nos vaya indicando cuál es el camino que tenemos que seguir. Que cada uno tenga la Biblia, que cada uno tenga un diccionario bíblico. ¡Qué maravilla! Para que podamos hacer esa navegación por la palabra, que podamos tener espacios como estos, como los que hemos tenido allá en el encuentro en familia, a nivel personal, para que realmente todo este alimento vaya nutriendo nuestra vida espiritual. Un agradecimiento a todas las emisoras, a las distintas redes sociales, desde las distintas instituciones que nos han retransmitido. Gracias, que el Señor los acompañe y continuamos aquí conectados por estas redes, invitándolos a otras experiencias también de vida espiritual que podamos programar desde el Departamento de Catequesis y Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia. Con ustedes, entonces, los dejamos y les invitamos para que continuemos entonces unidos en la oración. Yo soy el Padre Francisco Mejía Montoya, director de este departamento, y les deseo una buena noche. Cuando un católico tiene la Biblia y comienza a leerla, logra un mayor encuentro personal e íntimo con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Cada católico debe tener su propia Biblia y leerla constantemente, meditarla, orarla, pero ante todo vivirla. Para que haya solidez y fortaleza en la vida de fe, es necesario acercarse a la Sagrada Escritura con fe, con devoción, con cuidado, encontrando lo que Dios quiere. La Biblia es el alimento fundamental para un cristiano.
católico. La Biblia, fuera de ser alimento, es luz. Es como la luz que nos guía por el camino. Si no, nos vamos perdiendo.